Vais a ver en la presentación que única y exclusivamente os vamos a explicar medidas planteadas para la división de operación por parte de la empresa. No hay en esta presentación ninguna propuesta del comité de empresa ni ningún interés del comité de empresa. El comité de empresa ha presentado una lista de solicitudes y propuestas relacionadas con lo que existe a día de hoy, que son peticiones y propuestas que hemos recibido de los colectivos de operación, igual que como en el resto de colectivos, pero aquí no hay nada que nosotros hayamos planteado. Simplemente es la información que nos ha trasladado la empresa, hoy la trasladamos aquí. Empezamos con lo que llaman operación convencional, que como veréis lo hemos puesto en cursiva, porque deja de ser convencional con las medidas que nos proponen. Para nosotros es importante dejar muy claro que de lo que no se habla no existe y que las palabras importan. ¿Esto qué significa? Si dejamos de llamar a las cosas por su nombre, pierden sentido. No podemos hablar de operación convencional y que el siguiente título sea nuevo modelo de operación, porque es una mentira hablar de convención si luego queremos hacer algo nuevo. Por lo tanto, esto significa que las líneas que no van a ser sometidas a los procesos de automatización, la empresa también nos propone cambios. En primer lugar, nos propone algo nada novedoso, como es hacer un supervisor de estación y circulación, lo que llamábamos agente único en el convenio anterior y en el anterior y en el anterior. La diferencia es que por primera vez el comité de empresa ayer manifestó a la dirección estar en disposición de escuchar la propuesta que hay para el supervisor de estaciones y circulación. ¿Por qué hemos decidido escuchar en esta ocasión? Porque necesitamos conocer cuáles son sus propuestas y sus medidas para ver cómo podemos perfilar nuestro futuro de la mejor manera posible. Únicamente ayer nos pudieron explicar, porque como ya os digo, fue un cambio bastante radical respecto a todo lo que habíamos venido manifestando en todos los convenios anteriores. Ayer nos dijeron que en esta ocasión su objetivo no es crear un colectivo nuevo que esté compuesto por personal de estaciones y personal de trenes, sino que, perteneciendo cada uno a su colectivo de origen, de manera voluntaria pudiera pasar parte de su jornada, el de estación en el tren y el del tren en la estación. No hay más desarrollo, porque ya os digo que les pillamos con el paso cambiado, entonces lo único que nos dijeron fue eso, que no tienen ninguna intención de hacer un nuevo colectivo que se componga del personal existente. Tanto es así que, si bien es cierto que en su plataforma nos hablaban también de crear un colectivo en origen que sea el gestor técnico de línea, que sería la suma del técnico de línea y el jefe de línea, ayer nos reconocieron que no tenían ningún interés de hacer esta fusión de colectivos porque no les suponía ninguna mejora y mucho más cuando no va a haber un colectivo que unifique los otros dos. En cuanto a la presencia de un posible supervisor comercial móvil, es decir, un jefe de sector o una jefa de sector que vuelva a llevar un sector, el comité de empresa manifestó su rechazo absoluto a tratar este asunto en la actualidad. También nos proponen medidas para mejorar la cobertura del servicio en sábados, domingos y festivos. Como hemos visto en toda la parte anterior, todas las medidas que nos propone la empresa son para incentivar que vengamos a trabajar más fines de semana. Esto se cimenta en que en la actualidad estamos aumentando muchísimo el número de viajeros en fin de semana y en horas valle. Ya hemos alcanzado en diario y en hora punta más o menos los datos de 2019, que son los que siempre utilizan de referencia, y ahora estamos muy cerca de alcanzar esos mismos datos en fines de semana, festivos y horas valle. Ellos llaman a todas estas medidas mejora de la capacidad del transporte. Como decíamos antes, como las palabras importan, no es mejorar la capacidad de transporte, es hacer más trabajo con el mismo número de personas. Lo que significa para la parte social una destrucción de puestos de trabajo. Nos proponen o nos copian una de las medidas que venimos reclamando nosotros desde hace bastante tiempo, que es crear un sistema de guardias o algo parecido para cubrir eventos. Es cierto que queremos cubrir todos los eventos, queremos prolongar servicio, como por ejemplo va a pasar mañana y pasado en línea 3, para dar servicio a un festival que va a celebrarse en la Caja Mágica
Queremos hacerlo, pero no queremos hacerlo gratis. No queremos hacerlo con miserias y no queremos hacerlo de cualquier manera. Queremos regularlo, queremos negociarlo y queremos cobrarlo. Entonces, esta vez se nos permite la posibilidad de negociar este sentido. También quieren pagar los débitos, esos días que debemos a la empresa, únicamente en fines de semana. Los de diario no les sirven. Reducir el cupo de pago en fines de semana y festivos, ofrecer cambio de descanso en sábado, domingo o festivo por un descanso entre semana y una compensación, esta medida que veíamos antes, incluir un nuevo calendario de descanso que trabaje fines de semana y festivos, incluso nos hablan de contratar personas de tiempo parcial para que vengan a trabajar los fines de semana. También nos hablan, en el caso de estaciones, de reducir el correturnos con sábados, domingos y festivos, que actualmente es una parte tremendamente exigua porque está vinculado, como sabéis, a la reserva. Este año el personal de reserva son unas 80 personas aproximadamente y solo el 8% de esos 80 y tantos pueden ser correturnos con descanso en sábados, domingos y festivos, y nos proponen reducirlo. Para la cobertura del servicio diario nos proponen también una serie de medidas, como aumentar el número de veces que nos tenemos que quedar a esperar relevo, de 2 a 3. En el caso de maquinistas les proponen darse una vuelta extra 3 veces al mes, es decir, prolongar su jornada para conducir más tiempo. También piden, como veíamos antes, el disfrute de PAB homogéneo por trimestres. Esta medida está en la mesa general, pero su pretensión es aplicarla específicamente en los colectivos de operación. Pretenden reducir el cupo de PAB en días predeterminados. ¿Qué días? Festivos, verano, Navidad, Semana Santa, todos esos días que todos queremos estar fuera de aquí. Y una medida que sí que nos ha parecido curiosa, que es modificar la antelación mínima para la solicitud de PAB. Como veis, esto únicamente está en la parte de operación. ¿Por qué? Porque en el convenio anterior, cuando conseguimos que nos adelantaran un día la información del avance y el servicio diario, principalmente el diario, antes nos nombraban con 2 días de antelación y pasamos a que nos nombraran con 3 días de antelación, se han encontrado con un vacío legal en que te nombran con 3 días, podemos solicitar un PAB con 2 días y no tienen manera de cubrir esa falta, vía nombramiento. Entonces pretenden adaptar esa antelación también a los PAPs, también para los cambios consigo mismo. Contratos a tiempo parcial para cubrir vacaciones, para cubrir fines de semana. A este respecto, únicamente mencionar que el comité de empresa ha hecho una consulta a la dirección sobre el contrato a tiempo parcial, de si estarían en disposición o si tienen pensado que estos contratos a tiempo parcial fueran sobre la tasa de reposición. Es decir, este año sabéis que tenemos autorizadas 300 contrataciones, que son la tasa, es el 120% de nuestra tasa de reposición, y lo que hemos preguntado es si los contratos a tiempo parcial serían 300 más X, nunca 300 menos X. Evidentemente, todos recordamos lo que fueron los contratos a tiempo parcial, pero bueno, hemos hecho simplemente la consulta y no hemos manifestado voluntad de negociar nada al respecto. Y por último nos piden también una bolsa de tiempos. Esto significa que si tú un día has quedado a comer y te quieres marchar 2 horas antes para arreglarte, llamas a tu mami y le dices, me voy 2 horas, te las debo. Y entonces esas 2 horas las van sumando, y cuando debas 8 horas vienes un sábado, un domingo o un festivo. Porque ese es el objetivo, siempre venir a trabajar sábados, domingos y festivos. Respecto a los grupos de intervención, nos proponen mejorar la cobertura del servicio en sábados, domingos y festivos y adaptar los horarios a las necesidades de los eventos de estos grupos de intervención. Simplemente hemos pedido que nos definan cómo sería esta propuesta, porque no sabemos si se refiere a cambiar el horario de intervención de manera generalizada, si se refieren a aumentar el número de guardias, si desconocemos totalmente cualquier tipo de desarrollo que esto pueda tener, y por lo tanto les hemos pedido que nos lo especifiquen. Y por supuesto reducir el número del personal adscrito a intervención ha sido rechazado de plano. Terminado esta parte de la operación no convencional, empezamos con la operación automática.
A riesgo de ser un poco pesada, las palabras importan y significan cosas. La empresa ha llamado al modelo que van a implantar en las líneas 6 y 8 modelo de operación de líneas de alta regularidad, cuyas siglas son MOLAR. Nosotros no tenemos ninguna intención de llamar a estas líneas de alta regularidad, porque en realidad son líneas automáticas. ¿Qué significa lo automático? Que no hay personas. Y esa es la realidad. Y eso es lo que quieren evitar que maticemos y que especifiquemos en toda la negociación y especialmente de cara al exterior. Por lo tanto, nosotros no vamos a pasar por llamarlas de alta regularidad, sino líneas automáticas. Pero como os decía al principio, esto es transcripción palabra por palabra en la presentación de la empresa, así que a partir de ahora sí vais a ver que hemos utilizado sus terminologías. El inicio de las líneas automáticas ya está en marcha. Lo primero que se necesita son los trenes que funcionen de manera automática, que para la línea 6 son 48 y para la línea 8 todavía no están encargados, están todavía en licitación, pero sí deciros que los trenes ya está el contrato realizado y que se prevé que el primer tren llegue en el 2026. También necesitan el cambio de plataforma de vía, el cambio de los sistemas de señalización, el cambio de los sistemas de comunicaciones, que todo esto se hará probablemente en este 2024 con el cierre de línea 6. Este año se va a afrontar toda la sustitución y toda la implantación de todas estas cosas que necesitan un tren, una línea de carácter automático. La línea 6 se va a cerrar, esto sí, nos lo han confirmado, lo que no sabemos es ni cuándo, ni cuánto, ni cómo. Si será completa, si será por partes, ni cuándo se va a cerrar, pero sí está previsto hacer todos estos trabajos. Por lo tanto, de todo, también me falta un ítem, que es la renovación de las subestaciones eléctricas para pasar a 1500 voltios de corriente continua, que también se va a afrontar en esta reforma de la línea 6. Por lo tanto, de estos 6 ítems, el único que nos falta son las puertas de andén, que no tardarán en llegar, pero que están también en marcha las contrataciones. Por tanto, se prevé el punto de partida final es el 2030, pero nos están diciendo que están haciendo todo lo posible porque se anticipe cuanto antes la implantación de las líneas automáticas, especialmente la línea 6. La 8 también se va a llevar a cabo, será después de que hagamos todas las obras de línea 6, porque la 8 sí es cierto que es el escaparate al exterior, pero no va a ser tan rentable como la 6 porque no lleva tantos viajeros. También nos dicen que en la actualidad esto requiere tal inversión económica que no merece la pena extenderlo a otras líneas de metro, al menos en la previsión actual. Por lo tanto, nos limitaríamos eso, a la línea 6 y la línea 8. ¿Cómo pretenden organizar las líneas automáticas? ¿Con qué personal pretenden contar? Nos enseñan, como veis, el modelo de operación actual, que cuenta con 7 colectivos principalmente, que son todos los que están abajo: jefes de línea, técnicos de línea, maquinistas, supervisores comerciales, jefes de depósito y OTIs, y los inspectores del puesto de mando en el Alto del Arenal ahora mismo. De futuro, ¿con qué pretenden funcionar? Con solo 6 colectivos. ¿Qué colectivos unifican? Los de mandos, técnicos de línea y jefes de línea. Los inspectores de puesto de mando pasarían a otra figura que llama el controlador, los maquinistas pasarían a operadores y el resto continuaríamos como estamos. Supervisores, OTIs y jefes de depósito creen que no van a afectar a nuestras condiciones de trabajo este cambio tan drástico que nos proponen. Ellos hablan de nuevas figuras. ¿Por qué los llamamos figuras? No sabemos si van a ser colectivos o van a ser puestos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Un colectivo tiene asignado un nivel salarial, unos complementos y unas condiciones específicas que hay que regular y negociar. Pueden ser nuevos colectivos, pueden ser nuevos puestos de trabajo, es decir, puede ser un maquinista que haga funciones en líneas automáticas o puede ser un colectivo que tenga únicamente atención y trabajo sobre las líneas automáticas. ¿Qué nos encontramos? ¿Cuáles son sus propuestas? Los gestores, que como hablábamos es la unificación de los mandos intermedios de la operativa, que
les destina todas las funciones de gestionar incidencias, gestionar personal, gestionar viajeros, gestionar circulación degradada, gestionar material en los depósitos, gestión. Pasamos a los operadores, que es como os decía, ellos lo proponen como que es el colectivo de maquinistas reformulado a esta figura de la operación automática. Por eso que piden en primer lugar que tengan conocimientos de conducción por si hubiera que rescatar un tren porque hay una circulación degradada, porque hay una avería. Y después, como veis, ponen resolución de averías, atención al servicio interrumpido, clientes e instalaciones, gestión de incidencias de puerta de andén, atención de personas viajeras, atención en dispositivos, venta de títulos, atención de incidencias en instalaciones de venta, es decir, todas y cada una de las funciones que actualmente tienen los jefes de sector están en esta lista. Esto es lo que la empresa nos trae para las líneas automáticas, después de haber visto que oficialmente esto no pensaba afectar al colectivo de jefes de sector. En el caso de los inspectores del puesto de mando, la cosa no mejora, porque les proponen funciones de inspector de puesto de mando compatible con líneas automáticas. Aquí cabe todo, o no cabe nada, no sabemos, esto es tan amplio que cualquier cosa podría estar englobada en esta función. Telemando del tren y puertas de andén, supervisión del estado de la circulación, hasta aquí cuestiones lógicas en un inspector de puesto de mando, pero si vamos un poquito más abajo, vemos cuestiones como control, supervisión y telemando de instalaciones de túnel y estaciones, informar a la persona viajera por megafonía, teleindicadores e interfonía, interacción directa con personas viajeras embarcadas y, por último, registro de información. Esto no solamente pisa funciones del personal de estaciones, sino que pisa funciones de los TICs, funciones de los jefes de control y funciones de los auxiliares técnicos del puesto central. Como veis, es un planteamiento tremendamente ambicioso y tremendamente, desde nuestra perspectiva, descabellado. Y ahora vamos a hablar de nuestra realidad en datos. Esto ya no es la propuesta de la empresa, esto ya es una presentación que os ha preparado el Sindicato Libre. ¿Cuáles son los datos de la plantilla de jefe de sector? Todos estos datos que os mostramos son a fecha 31 de diciembre de cada año. Personas a jornada completa en el 2023 en el colectivo de jefes de sector, 1.293. Aquí se han restado todas las personas que están en situación de jubilación parcial, se han restado todas las personas que siendo jefes de sector no prestan servicio en estaciones. Entonces, efectivos somos 1.293 jefes y jefas de sector. Se jubilaron 79 y contratamos 30. En 2024 finalizaremos el año después de haberse jubilado 34 personas y haber contratado a 75 con 1.259 personas. Y para 2025, a fecha 31 de diciembre, nos quedarán en el colectivo de jefes de sector y jefas de sector 1.136 personas, después de que se hayan podido jubilar 123 compañeros y compañeras. ¿Qué significa esto? Que nuestros datos y nuestra plantilla no va a mejorar. No hay contrataciones previstas más allá de las que veis en la pantalla y nos augura un futuro complicado. Esto es el motivo por el que el comité de empresa ha pedido información a la empresa sobre sus propuestas de conducción de trenes y de que los conductores, los maquinistas, suban a las estaciones. Viendo este escenario, no podemos negar nuestra realidad y tenemos que buscar medidas y alternativas. Para ello necesitamos información. El colectivo de maquinistas está bastante mejor en cuestiones de plantilla, pero tampoco es suficiente. Porque aquí vemos que en 2023 se cerró el año con 1.785 maquinistas, pero tendríamos que haber puesto también que en 2020 eran más de 2.000 maquinistas. Por lo tanto, siguen en la actualidad muy por debajo de lo que han llegado a tener en efectivo en el colectivo. Sí que es cierto que su situación mejora porque su plantilla está mucho más rejuvenecida, porque desde 2016 sistemáticamente se vienen haciendo grandes contrataciones destinadas a este colectivo. Por tanto, tiene una condición más saludable en cuanto a número de personas trabajadoras adscritas, pero eso no quiere decir que sea
mucho mejor que lo que podría ser. Evidentemente las líneas automáticas pasan por reducir personas conduciendo trenes. Esa es la realidad, por mucho que ahora le queramos poner otro nombre, como decíamos, de alta regularidad. El escenario tampoco es muy beneficioso para el colectivo de maquinistas, viendo lo que se nos presenta. Como os decía al principio, esto es una negociación que podemos decir casi que acaba de empezar. Esta presentación que os hemos mostrado nos la hicieron en la parte social el día 10 de mayo. Todos estos datos nos los han dado el 10 de mayo. Es decir, no ha habido tiempo para el desarrollo, no ha habido tiempo para la negociación, más allá de la pelea, la discusión. No hay nada real que podamos desarrollar y traer aquí para explicar algunas cosas. Pero hemos querido hacer esta asamblea sin tener muchos más datos, porque consideramos que es muy importante que todo el mundo conozca cuál es el escenario que se nos abre para nuestro futuro. Y que nuestro escenario no podemos ser ingenuos y prepararnos un escenario para 3 años o 5 años, sino que tenemos que ver un metro a 20, 30 años, un modelo que nos dure al menos tanto como duró el de supervisor comercial. Tenemos que crear nuestro metro del futuro, que pasa por tener personas, eso es evidente, pero los datos no nos dan la razón. A día de hoy no tenemos contrataciones previstas para el colectivo de jefes de sector, desconocemos lo que vendrá el año que viene, pero tenemos que ponernos en el peor de los escenarios para construir algo que siempre mejore la situación en la que nos encontramos. Por eso es importante proponer, es importante pensar, es importante construir, hablar en los puestos de trabajo. Esto, evidentemente, parece horrible, pero no tenemos por qué dejar que nos coma algo horrible. Nuestra obligación es construir un metro para el futuro y luchar con ganas y con esfuerzo por nuestros puestos de trabajo, por mejorar el futuro y mejorar la calidad del servicio.